hacer esta reflexión en tres partes, citando tres versículos o tres porciones de la Biblia. Como les menciono, el primero está en Juan capítulo 4, versículo 27. Damos lectura en el nombre del Señor, dice así la palabra. Y en esto vinieron sus discípulos y se asombraron de que hablaba con una mujer. Aquí Juan en no está hablando acerca de Jesucristo, él estaba hablando con una mujer. Entonces vienen sus discípulos, sus apóstoles, y ellos se asombraron de que Jesús estuviera hablando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, ¿qué pretendes o qué hablas con ella? Este versículo se enmarca en la conocida historia de Jesús y la mujer samaritana. Yo pienso que muchos de ustedes ya han tenido la posibilidad de poder leer este párrafo, ¿no es cierto? Y conocen también la conversación que tiene el Señor con esta mujer. Y sin lugar a dudas, es una pequeña muestra de que Jesús trató a las mujeres de una manera distinta que el resto de los hombres de su época. Él, como podemos ver en este versículo, conversaba públicamente con las mujeres y conversaba solas con ellas. En los tiempos antiguos, fíjese que las conversaciones, en los tiempos de Jesús, las conversaciones públicas en la calle se daban principalmente entre personas del mismo estatus. Un hombre adinerado o de importancia pública, un político, ¿no es cierto?, habitualmente no le iba a dirigir la palabra a un hombre pobre. Es más, es probable que ni siquiera lo mirara. Y si ese hombre desvalido, por ejemplo, estuviera recostado en el camino, esperando, no sé, una limosna, usted tenga por seguro que esa moneda se le hubiese sido lanzada a este hombre y jamás se le hubiese entregado en la mano. Por supuesto, es inimaginable una escena en el cual, no sé, un hombre rico bajara de su caballo y compartiera sentado junto al pobre. Eso era absurdo, era algo culturalmente objetable, o sea, no se aceptaba. Y piensa usted, entonces, una conversación entre un hombre y una mujer. Tampoco era aceptada, era algo prácticamente improbable. Y más improbable todavía aún, una conversación pública, mire, presta mucha atención, entre el rabino más popular de Israel y una mujer pecadora de Samaria. Era prácticamente imposible. Nunca se iba a dar una situación así. Por eso es que los discípulos se sorprendieron. Se sorprendieron de que Jesús hablaba con una mujer. Dijeron, pero ¿cómo? Está hablando, él es el rabino, él es el Hijo de Dios. Si hay alguien que tiene un estatus más alto que todos, es Jesucristo. Él es un rabino, él es un maestro. Y está hablando con una mujer con quien no tiene ninguna relación previa, con una mujer desconocida. Yo encontré aquí algunas citas que son realmente impactantes, pero que dan luces un poco de esto. Fíjese que esta cita es de un historiador romano que vivió en tiempos de Jesús, muy parecido a los tiempos de Jesús, Filón. Y Filón dice así, mire lo que dice, esto es sorprendente, para que usted se dé cuenta de la revolución que trajo Jesús al conversar con las mujeres públicamente. Dice así, cito, la vida pública estaba hecha solo para los hombres, mientras que las mujeres honradas tenían como límite la puerta de su casa. En el caso de las jóvenes, el límite era el de sus aposentos o habitaciones, pues se quería que no saliera donde estaba la gente. Y si la mujer salía de la casa con la autorización de su esposo o padre, debía cubrirse su rostro con 2 velos, para que nadie distinguiese de quién se trataba. Este era el relato, ¿no es cierto?, de la vida pública en los tiempos de Jesús, las conversaciones públicas. Las mujeres debían imponerse a sí mismas la meta del anonimato. La meta del anonimato, es decir, ellas debían pasar tan desapercibidas que nadie las conociera. Por eso que se cubrían el rostro completamente, como lo hacen todavía en el mundo, ¿no es cierto?, que no es occidental. Esa misma, una cultura muy parecida a la que existía en ese tiempo. Y si una mujer salía a la calle sin cubrirse el rostro, su esposo tenía el derecho y hasta el deber moral de echarla de la casa y divorciarse. Los hombres, estimadas y estimados hermanos, los hombres, aún más los rabinos como Jesús, jamás le hubieran dirigido la palabra a una mujer, menos a una mujer que pertenecía a un pueblo que era tremendamente despreciado por los judíos.
La mujer tenía muchos defectos y muchas veces se enfatiza en que tuvo no sé cuántos maridos antes, etcétera. Pero su mayor defecto, ¿sabe qué? Es una cosa de raza, que era samaritana. Y los judíos no se llevaban bien con los samaritanos. Eso es una manera elegante de decir que eran enemigos en una tregua. Por eso el versículo dice que los discípulos se sorprendieron que nuestro Señor estuviese en la vía pública a solas conversando con una mujer samaritana. Porque a los ojos de un hombre promedio del siglo I, de los tiempos de Jesús, incluidos los apóstoles de Jesús, a ojos de ellos, una mujer era inferior a cualquier hombre. Y sabe que ahora tengo un dato, no solamente en ese tiempo, hace 300 años se creía que las mujeres tenían un cerebro que era 20% inferior al del hombre. Entonces, efectivamente existía mucha ignorancia, mucho desprecio. Jesús con este ejemplo estaba enseñando a sus discípulos que el nuevo pacto habría una nueva relación entre los hombres y las mujeres, que habría una relación completamente distinta. Era, por así decirlo, una clase introductoria ejemplar respecto del reino que él venía a traer a la tierra. Un reino en el cual la distinción entre hombres y mujeres sería muy distinta a la que hacían los hombres de aquel tiempo. Fue una enseñanza, mis amados hermanos, para esos apóstoles de Jesús. Verlo hablando con una mujer, para ellos fue chocante, pero era necesario que ellos vieran a su maestro tratar a la mujer de una manera distinta. ¿Ha escuchado usted el término misoginia? Se dice que alguien es misógino cuando manifiesta un odio hacia las mujeres. Y realmente, a ojos del siglo XXI, prácticamente cualquier hombre de los tiempos de Jesús era un misógino, porque culturalmente ellos estaban formados para despreciar a las mujeres. Con Jesús fue diferente. Con Jesús fue diferente. Y él quería que sus apóstoles lo vieran actuando de esa manera. Por eso este versículo es tan importante. Tan importante es, no podía, como quien dice, no contarse la escritura. Está ahí como palabra revelada. Dice algo muy importante respecto de Jesús. Jesús trató a las mujeres de una manera distinta. Vamos a la segunda evidencia bíblica que demuestra que Jesús tuvo, podemos decir así, un amor arriesgado por la dignidad de la mujer. Por la dignidad de la mujer. Pero antes de eso, como introductorio, tengo aquí otra cita de un rabino que vivió 200 años después de Jesús, para que usted vea cómo era la cultura, incluso después de Jesús. Él dice esto, mire, escuche. Enseñar la Torá a la propia hija es una obscenidad. Más vale quemar las palabras de la Torá. Cuando él habla de la Torá se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, que cuentan, ¿no es cierto?, la historia de los patriarcas, la historia de Moisés, la historia del pueblo que estuvo en el desierto, etcétera, ¿no es cierto? También contiene los discursos de Moisés. Entonces él dice, enseñar la Torá a la propia hija, es decir, a una hija, es una obscenidad. Más vale quemar las palabras de la Torá antes que confiarlas a una mujer. ¿Se da cuenta la misoginia arraigada en la cultura? Y hablar con una mujer es distraerse de las palabras de la Torá. Continúa la cita. Es distraerse de las palabras de la Torá y es correr hacia el infierno. Las mujeres, está más de decirlo, no recibían instrucción bíblica. Nadie les enseñaba la Biblia. En las sinagogas, escuchen bien, ellas debían quedarse al fondo del recinto, solo si es que quedaba espacio. Solo si es que quedaba espacio. Es más, miren, nunca, jamás un rabino las hubiera aceptado como discípulas. No existía esa idea. Y es como absurdo, es como imposible que un rabino aceptara a una mujer como una discípula. Incluso le hubiera prohibido siquiera escucharlo. Le hubiera prohibido a la mujer escucharlo. Con Jesús era diferente. Vamos al segundo pasaje, Lucas capítulo 8. Qué tremendo es este pasaje es, pero a veces leemos la Biblia y no extraemos, ¿no es cierto?,
todo el tremendo mensaje que hay detrás. Es un relato. Lucas 8 dice, después de esto Jesús andaba por todas las ciudades y aldeas, y allí proclamaba y anunciaba las buenas noticias del reino de Dios. Entonces Jesús públicamente hacía esto, porque dice que andaba por todas las ciudades y aldeas, y ahí proclamaba y anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios. De forma pública lo hacía. Lo acompañaban los 12, sus 12 apóstoles, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. 2 puntos. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían sido expulsados 7 demonios. Juana, la mujer de Chuza, el intendente de Herodes. Susana y muchas otras que lo atendían con propios recursos. ¿Lo ve? Jesús era diferente. Él tenía discípulas. Él tenía mujeres que le seguían, que lo escuchaban, que lo acompañaban. Sí, lo que hizo Jesús, miren, hermano, Jesús, siempre pensamos que Él sanó a enfermos, Él hizo cosas muy positivas que a los ojos de cualquiera hubieran sido aceptadas, incluso hubieran sido alabadas. ¿Se da cuenta, no? Pero Él lo crucificaron. Y a mí me gusta mucho esta frase de Timothy Keller, un predicador estadounidense, que tiene un libro, dice esto, y a mí me cala muy profundo. Dice, tú no vas a matar a un chico bueno, dice. La sociedad no va a eliminar a un chico bueno. La sociedad elimina a peligros. Piensa usted en este tiempo que se está discutiendo la pena de muerte. Más allá, ¿no es cierto?, la discusión a favor o en contra. ¿Por qué se discute la pena de muerte? No es para matar a chicos buenos que andan sanando a las personas por aquí y por allá, que andan trayendo libertad, no. Es para aplicarlas a personas que son peligrosas para la sociedad. Jesús no era un chico bueno. Jesús era peligroso, Jesús era satánico a los ojos de la sociedad. Jesús andaba con mujeres para todos lados y les enseñaba. Eso es revolucionario. Eso era algo imposible. ¿Cómo es posible? Este hombre es un peligro, debemos asesinarlo, debemos matarlo. Ese era el pensamiento que tenían sus enemigos. ¿Y quiénes eran estas mujeres? Pecadoras, mujeres que habían estado dominadas por fuerzas demoníacas. Dice aquí, María Magdalena, dice, de la que habían sido expulsados 7 demonios. Cuando dice 7 demonios se refiere a que era una mujer que era no, lo más despreciado de lo despreciable. Era una mujer que estaba poseída por muchos demonios. Era despreciada por la sociedad. Ella, Susana, Juana, encontró en Jesús una dignidad que jamás hubieran recibido de otro rabino. Es más, mire, todavía podemos sacar más cosas de este pasaje. Sus nombres quedaron registrados para la eternidad. Eso es tremendo. Nosotros sabemos su nombre, sabemos que se llama María Magdalena. Sabemos que su nombre era Juana. Sabemos que su nombre era Susana. Si en la antigüedad ni siquiera se contaban a las mujeres. Objetivamente no se contaban a las mujeres. Pero vemos que el Señor dejó escrito sus nombres para la eternidad en su libro sagrado. Estas mujeres acompañaban a Jesús, recibían su palabra, eran enseñadas y le fueron revelados los misterios de Dios. Vea el contexto. Contexto es aquí el discurso parabólico. Esas parábolas preciosas de Jesús, tan sencillas, pero tan inmensamente dotadas de sabiduría celestial, espiritual, compartidas con esas mujeres. Misterios del cielo revelados. ¿Y cuál era la actitud de Jesús? Eran mujeres muchas veces de ellas pecadoras. Jesús jamás, ¿sabe qué? Escuche esto. Bien, Jesús jamás fue a juzgar a quienes sufren. Siempre fue primero a consolarlos. Aunque se trataba de pecadores extremos, Jesús primero llevaba la consolación, primero llevaba la misericordia. Juan capítulo 7, ¿no es cierto? Todos conocen la historia de la mujer adúltera,
que les querían apedrear. Ni yo te condeno, ve y no peques más. Esa fue la respuesta de Jesús. Siempre Jesús llegaba con consolación. ¿Y nosotros? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es la conducta? ¿Cómo es tu mirada frente a aquellos que dicen que son pecadores? ¿Cómo los miras? ¿Los miras con la mirada de Jesús? Hay una canción de un cantante cristiano que se llama Santiago Benavides, un cantante colombiano, evangélico, y por supuesto, y él tiene una canción que se llama La mirada de Jesús, y dice, ¿cómo es la mirada de Jesús? Para aquella que solo sueña cautivar con su silueta. Imagínate cómo la mira Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús para el que anda con su carro, ¿no es cierto?, paseándose por todos lados? ¿Cómo es la mirada de Jesús para ese drogadicto, dice, que está en la calle? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Y dice, los mira con el amor con que un padre mira a un niño. Y los mira viendo la historia que hay detrás. Los mira con el amor que costó su sacrificio. Así mira Jesús al pecador. Así debemos mirarlo también nosotros. No con juicio, con misericordia. Esa era la actitud que tenía Jesús con estas mujeres. Él las miraba primeramente con misericordia. Gloria al Señor. Bueno, Jesús enseñaba a las mujeres, y vamos a hablar esto rápidamente, 2 capítulos más adelante, Lucas capítulo 10, del versículo 38 en adelante. Veamos esta historia que también es tremenda. La hemos leído muchas veces, yo creo que usted en alguna ocasión la habrá leído, pero aquí podemos traer mucha más enseñanza. Mucha más enseñanza. Dice, mientras Jesús iba de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta la hospedó en su casa. Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. O sea, solamente como una observación. Imposible que otro rabino hubiera aceptado eso, una mujer sentada a sus pies escuchándola. Si los rabinos, ¿qué decían recién? Estoy citando, ¿no es cierto? Decían, y hablar con una mujer es distraerse de las palabras de la Torá y correr hacia el infierno. Más vale quemar las palabras de la Torá antes que confiarlas a una mujer. ¿Y qué hacía Jesús? Permitía que María se sentara a sus pies para escuchar sus palabras. Pero Marta, que estaba ocupada con muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje trabajar sola? Dile que me ayude. Y Jesús le respondió, con una misericordia infinita, con un amor infinito, le dice, Marta, Marta, estás preocupada y aturdida con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Jesús educó a los hombres para que trataran a la mujer como su igual. Pero Jesús también educó a las mujeres para que hicieran valer su derecho a la instrucción. Porque miren, el machismo o la misoginia también, el odio hacia la mujer, con todo respeto, pero por una cuestión cultural, muchas veces también es fomentado por las propias mujeres. Entonces, ¿qué pasa, Marta? En la estructura cultural de Marta, ella entendía que su lugar era en la cocina, trabajando, preocupándose, ¿no es cierto?, de las cosas que necesitaba Jesús. Incluso nos parece hasta medio sensata su opinión. Dice, bueno, que alguien me ayude, ¿no es cierto? Pero
Jesús le dice, no te das cuenta que el reino que he traído es distinto. No te das cuenta que estos moldes, estas estructuras que tienes arraigadas en ti, que te hacen creer que tú tienes menos derecho a recibir la palabra, son falsas, están siendo anuladas. Estoy trayendo, perdonen la palabra, pero una revolución. Jesús vino a traer una revolución tremenda en este aspecto. Y Jesús salva a las mujeres de su propio rechazo que se hacen a sí mismas. ¿Se da cuenta qué tremendo Jesús aquí? Qué tremendo. Y la tercera evidencia, que Jesús mostró un amor arriesgado por los derechos de la mujer, está en Marcos capítulo 10. Con esto terminamos. Marcos capítulo 10. Jesús enseña sobre el divorcio. Mire, antes de eso, solamente una observación, mientras usted quizás busca Marcos capítulo 10. En el primer siglo, el hombre podía divorciarse de su mujer por cualquier razón. Por cualquier razón. Yo aquí tengo una frase de Séneca, un escritor que vivió en tiempos de Jesús en Roma. Séneca tenía esta frase, mira, dice, los hombres se divorcian para casarse y se casan para divorciarse. En parte porque la cultura permitía que el hombre, por cualquier causa, se divorciara de su mujer. Bastaba con enviar una notificación por escrito, que la mujer, por supuesto, no podía leer porque ellas no tenían derecho a la lectura, a aprender a leer. Y de hecho, bueno, más del 95% de la población no sabía leer. Las personas que sabían leer eran muy pocas. Y solamente bastaba una notificación por escrito para expresarle que era repudiada. Y la práctica era tan habitual que Juvenal y Marcial, otro escritor del siglo I, citan casos de mujeres que fueron repudiadas 5 y hasta 10 veces. Mire, presta atención a esto, no se desconcentre. Los hombres se divorciaban de la mujer por cualquier razón. No sé, quizás habían avanzado en edad, quizás no les gustó la comida. Yo sé que parece caricatura, pero era así. Se divorciaban por cualquier razón. Y estos dos escritores, Juvenal y Marcial, dicen que las mujeres eran repudiadas 5 y hasta 10 veces. Vuelve ahora a recordar la historia de la mujer samaritana. ¿Por qué tenía 5 maridos? ¿Porque ella era inmoral? No, mis hermanos, no era por eso. No era por eso. Las probabilidades de que ella era una mujer, ¿no es cierto?, que había tenido distintos maridos y que era producto de un cierto, de su inmoralidad, es absurda. Ella tenía 5 maridos porque había sido repudiada en 5 ocasiones. Eso es lo más probable. Eso es lo más probable. Ella había sido repudiada 5 veces, rechazada. Se habían divorciado de ella 5 ocasiones. ¿Por qué razón? No lo sabemos, pero lo más probable es que fue eso. Y, ¿no es cierto?, Jesús le dice, y el que ahora tienes no es tu marido, porque ella se había cansado de alguna manera de ese juego, de esa situación, porque existía un desprecio hacia la mujer. No tenían derechos. ¿Y qué hace Jesús aquí? Si hay algo revolucionario es estas palabras. Jesús salió de allí y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. El pueblo volvió a reunirse en torno suyo y él volvió a enseñarles como era de costumbre. Unos fariseos se le acercaron para ponerlo a prueba y le preguntaron si le estaba permitido al esposo divorciarse de su esposa. Jesús le respondió, ¿qué les mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió divorciarse de la esposa mediante un certificado de divorcio, lo que yo les decía, una notificación por escrito. Jesús le dijo, ese mandamiento les escribió Moisés por lo obstinado que es el corazón de ustedes. Pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Ya en casa, los discípulos volvieron a preguntarle acerca de lo mismo. Esta enseñanza Jesús la dio en privado. Mire, antes de esto, ¿qué dijo? Dio a entender, ¿no es cierto?, el origen del divorcio, que es algo que a Dios no le gusta,
pero después en casa de forma privada, porque yo estoy seguro que si esto lo hubiera dicho públicamente, quizás hubiera adelantado su muerte. Y el Señor también era astuto e inteligente porque él entendía que su misterio todavía no terminaba. Ya en casa, en la privacidad, los discípulos volvieron a preguntarle acerca de lo mismo y Jesús les dijo, estas son las palabras más revolucionarias de todo el Nuevo Testamento, culturalmente hablando. Le dice, quien se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y escuche esto. Y si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Los discípulos que, ¿cómo? ¿Y si la mujer también puede dar carta de divorcio? ¿No solo el hombre? Bueno, yo no quiero meterme en este tema porque es un tema muy delicado, en donde se ha vertido mucha tinta, ¿no es cierto? Y la doctrina aquí es un tema que a las personas les da mucha relevancia, porque algunos dicen que Jesús aquí habla en condicional, ¿no es cierto? Que quizás debemos entenderlo de una manera o de otra forma. Pero, aunque como sea, si es en condicional o como sea, dice aquí, y si la mujer se divorcia de su marido, él está proponiendo un escenario en que la mujer decide divorciarse de su marido. Algo que, por lo que ya le he leído yo, todos estos filósofos, historiadores, por esto era imposible que se aceptara eso. La mujer también puede divorciarse. Algo así pensaron los discípulos que seguían a Jesús. Pero ¿cómo se sentían las mujeres? ¿Cómo se sentía María Magdalena, Susana? ¿Cómo se sentía Juana? ¿Cómo se sentía la mujer que Jesús salvó de la muerte en Juan 7? ¿Cómo se sentía la mujer sirofenicia? La mujer que le tocó su manto cuando escuchaban de Jesús estas palabras. ¿Cuán dignificadas se sentían? Las mujeres tienen el mismo derecho que el hombre en algo tan sensible como la familia y el matrimonio. Insisto, por estas cosas querían matar a Jesús. Porque venía a revolucionar todo. Porque a los ojos de la élite religiosa Jesús era un satánico que destruía la sociedad. Lo trataron de satánico, le dijeron que echaba demonios porque Belcebú estaba dentro de él. Eres un satánico, le decían. Y vienes a destruir los fundamentos de nuestra sociedad. Debes morir pronto. Ese era el mensaje, eso es lo que pensaban los fariseos, lo que pensaban las sectas conservadoras de aquel entonces. Pero en realidad Jesús era muy conservador porque él lo único que quería hacer era restablecer el orden de la creación. Hombre y mujer iguales ante los ojos de Dios. Ambos creados a imagen de Dios. No voy a ir a Génesis 1, pero usted lo ha leído. Varón y hembra los creó ambos a la imagen de Dios. Y antes, mis amados hermanos, en el Antiguo Testamento, la señal del pacto era la circuncisión. Y por razones obvias, ¿no es cierto?, era administrada solo a los hombres. Pero en el Nuevo Testamento, las señales del pacto, la señal del pacto en el Antiguo Testamento era la circuncisión, las ofrendas de paz, etc. En el Nuevo Testamento, las señales del pacto, los signos, los sellos son el bautismo y la Santa Cena. Y son administrados hasta el día de hoy equitativamente tanto a hombres como a mujeres, por igual. Porque como dice Pablo en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Cuál es la tarea de la iglesia hoy? Bueno, Jesús nos dejó un principio. Siempre Dios está un paso más adelante en los derechos de las mujeres que el resto de la sociedad. Nosotros también debemos hacer lo mismo. Mis queridas hermanas en Cristo, que como siempre se da en todos los templos, en todos los lugares, siempre son mayoría. Nunca se sientan disminuidas en su labor por la causa del Evangelio. Ese mismo amor que Cristo tuvo por la mujer que tocó su manto, por la mujer sirofenicia, por la mujer samaritana, por sus amigas Marta y María en Betania, ese mismo amor hoy lo tiene por ti. Él te ama, Él te defiende. Amén. Demos gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias porque hoy hemos hecho un barrido por la revolución de Cristo, el mensaje revolucionario del Mesías que vino a
hacer temblar todos los fundamentos erróneos de una sociedad cegada, enceguecida, que había sido tomada por Satanás el diablo, que había sido impregnada de un odio irracional hacia la mujer, que había sido impregnado de un rechazo hacia la mujer. Cristo vino a restituir la relación original. Y nosotros te damos gracias por ese mensaje revolucionario que hoy en día tú quieres a nosotros, a los hombres, enseñarnos para hacer un trato apropiado y correcto a la mujer. Y también les quieres enseñar a las mujeres para que ellas jamás se vuelvan a sentir disminuidas en su labor por la causa tuya. Te damos gracias por esta palabra y bendecimos nuestros corazones con la gracia del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús.